Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de tercero de secundaria? Es un gusto para mí reunirme nuevamente con ustedes y trabajar nuestros temas, a pesar de tener inconvenientes por ahí de repente con internet, ¿no? Quizás por ahí con la computadora, etcétera. A veces los profesores tenemos que batallar con varios tipos de factores para que nosotros podamos hacer esta clase para ustedes. Por ejemplo, en este caso, hay cierta bulla a mi alrededor, pero aún así he tratado de esconderme en algún lugar por ahí para tener un poquito de silencio y de esa manera pues explicarles la clase el día de hoy. Recuerden que tenemos que trabajar un tema de historia universal, así es, continuamos con la Revolución Francesa, ese proceso de transformación político, económico y social que se llevó a cabo pues en Francia en el siglo XVIII. Claro, pues no, claro, un gran acontecimiento que marcó todo un hito dentro de Europa, ¿verdad? Aplicando la ilustración como ideología principal, beneficiándose así pues la burguesía, ¿verdad? Quienes buscaban participar del gobierno en Francia, ya que cientos de años habían estado justamente marginados pues por la nobleza y toda la monarquía absolutista que había gobernado Europa. Chicos, nosotros continuamos aquí con la segunda parte de la Revolución Francesa, más o menos qué pasó luego que se logró tomar la Bastilla en Francia, qué pasó con Francia, qué pasó con la población, qué pasó con el país en realidad. Y también nosotros vamos a hablar pues sobre la llegada de Napoleón Bonaparte al gobierno, este personaje tan ilustre, tan importante, tan mencionado por muchas personas, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que hizo eh, durante su gobierno en Francia y cómo es que fue apoyado por la gran burguesía francesa. Recuerden ustedes que la burguesía ya para estas alturas del curso ya ustedes tienen muy en claro qué es la burguesía y mucho más todavía ya pueden deducir ustedes a quienes se les llama todavía la gran burguesía. Claro, ¿verdad? Un sector económico bastante poderoso, bastante rico, económicamente hablando, son los que van a apoyar a Napoleón Bonaparte en su momento para que dirija los destinos de Francia, muchachos, ¿ya? Muy bien, comenzamos así entonces nuestra clase. Atentos, por favor. Ahí está. Muy bien. Justo aquí, chicos, en la imagen estamos observando cómo es que el rey Luis XVI, escucha bien con esto, escucha bien esta información, porque aquí en la imagen estamos viendo, chicos, la ejecución del rey Luis XVI, claro, el último rey absolutista francés. Sí, pues resulta que en las siguientes etapas de la Revolución Francesa, donde la situación se pone bien crítica, logran capturar a Luis XVI junto con su esposa María Antonieta, sí, pues, y los ejecutan. Sí, los ejecutan. Por ejemplo, aquí en esta época es donde se pone en práctica la ejecución a través de la guillotina, que era una enorme navaja grandaza que servía sobre todo para cortar cabezas. Sí, pues, y Luis XVI fue uno de los primeros en probar esta guillotina, chicos, y justo lo tenemos ahí y ya le sacaron la cabeza y justo esa cabeza lo están mostrando a toda la población francesa diciendo que ahora sí ya se terminó el antiguo régimen, ya se terminó el autoritarismo, ya se terminó el absolutismo, ¿verdad? Y es símbolo de la Revolución Francesa. Mira, todo lo que se hizo durante la Revolución Francesa. Chicos, esta guillotina, por cierto, se convirtió en un arma para poder, digamos, de alguna manera establecer cierto miedo en la población. Sobre todo vamos a ver una época en la cual pues un personaje, Maximiliano Robespierre, quien fue uno de los que gobernaron Francia en su momento y llega a abusar tanto de este uso de la guillotina, así pues cualquier persona corrupta o cualquier persona acusada de algún delito rápidamente se le mandaba a la guillotina. Todos estaban asustados ya con el uso de la guillotina. ¿Ya, chicos? A ver. Entonces, no te olvides, la Revolución Francesa, esta es la etapa republicana, justo aquí nos habíamos quedado la vez pasada, ¿verdad? Una etapa en la cual existen partidos políticos, por eso es republicana, así como en la actualidad en el Perú estamos en nuestra etapa republicana, porque hay partidos políticos, ¿verdad? Claro. Igualmente, durante la etapa de la Revolución Francesa,
también existieron partidos políticos. Uno de ellos, por ejemplo, fue el partido girondino, sí, pues el partido de los girondinos, que estaba representado por una burguesía pues moderada, que buscaba reformas, no buscaba tanto revolución, pero sí buscaba algunos cambios. Y en ese gobierno del partido girondino es donde se persigue pues al rey Luis XVI. Pero hubo un partido mucho más radical todavía, ese fue el partido jacobino, sí, pues, ahí está. Y en este partido jacobino, chicos, justo estaba siendo dirigido pues por Maximiliano Robespierre, justo lo tenemos aquí en la imagen, ¿ya? Y él justamente es uno de los directores que más radical eran. Bueno, él sí planteaba de frente la ejecución de alguien que se ponía en contra de la revolución, ejecutarlo. Alguien que haya caído en corrupción, alguien que haya cometido delito, ejecutarlo. Claro, entonces, este sí representaba a la burguesía radical, ¿no? A la burguesía que sí quería cambios de una vez. ¿Me dejo entender? Entonces, es en este periodo, chicos, donde está gobernando el partido jacobino y se ejecuta pues a Luis XVI y a María Antonieta, así como lo hemos visto en la guillotina. Sí, pues, y justo como te comentaba, se hacía un abuso tremendo, terrible de la guillotina. A cualquiera ya se mandaba la guillotina, ni bien se cometía un delito de frente a la guillotina. Es por eso que la gente ya andaba aterrorizada, ¿no? Justamente ya con el uso de la guillotina, tremenda navaja que te cortaba la cabeza, claro. Y es por eso que a este gobierno de Maximiliano Robespierre, que era del Partido de los Jacobinos, se le llamó el gobierno del terror. Ya, chicos, así era justamente por el abuso, ¿no? De uso que se daba a la guillotina. Ya, chicos, ahí está. Luego tenemos, luego de la etapa republicana de la revolución, tenemos la etapa del directorio. Ojo, aquí llega justamente Napoleón Bonaparte con cierta fama, por cierto. Resulta que en esta etapa, chicos, del directorio, ojo, se estaba organizando el gobierno de Francia, iba a haber el poder ejecutivo y legislativo. Obviamente el ejecutivo iba a estar integrado por el presidente, así como en el Perú. Y el poder legislativo iba a estar justamente su Congreso, ¿no? Su Parlamento, ¿no? Integrado por diputados y senadores. Así se estaba configurando el gobierno, chicos, de Francia, pero había muchos problemas entre jacobinos, girondinos, quién iba a gobernar, ¿no? Que Robespierre mucho terror, ¿no? Que los girondinos no querían revolución, etcétera. Había un problema terrible por el gobierno de Francia. Es en ese momento, chicos, donde llega el gran Napo, claro, Napoleón Bonaparte. ¿Ya, chicos? Él llega enfrentando esta crisis que había en Francia, él llega pues con cierta fama, luego de haber obtenido territorios para Francia, como lo fue Niza y Saboya, que antes le pertenecían a Italia, luego de haber derrotado también a los austriacos también, luego de hacerle el frente también pues a las coaliciones que eran campañas militares organizadas por Inglaterra, Napoleón les hizo el frente también, derrotando a las campañas que estaban en contra de Francia, y de esa manera se hizo una gran fama y así llega pues a hacer un golpe de Estado a este directorio que había sido integrado por el Poder Ejecutivo y Legislativo, y Napoleón, chicos, hace un golpe de Estado tomando el poder en Francia. Justamente a este hecho se le llama o sea, a este golpe de Estado de Napoleón en Francia se le llama el 18 de Brumario del año 1799. Ojo, 18 de Brumario se le llama así porque Francia tiene un calendario, cuando se hizo la Revolución Francesa, ahí marcó un nuevo calendario para Francia, y justo el 18 de Brumario para nosotros sería algo así como el 9 de noviembre, ¿me dejo entender? Entonces, el 9 de noviembre sería justamente la fecha para nosotros, pero para los franceses, para su calendario, sería el 18 de Brumario, ¿ya, chicos? Del año 1799. Bien, Napoleón, chicos, llega justo en esta parte de la historia, cuando había crisis en Francia, y la gran burguesía, chicos, apoya a Napoleón Bonaparte. Apoya, es decir, la gente más rica de Francia apoya a Napoleón Bonaparte porque ven pues en él un personaje que puede establecer orden, ¿no? En Francia, y una persona que puede pues
establecer también, pues, nuevas soluciones a los conflictos que había en Francia. Sí, chicos, ahí lo vemos a Napoleón, ahí está, con su pantalón stretch, ¿verdad? Ahí está encima de su caballo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ya que Napoleón toma el poder, chicos, a través del golpe de Estado, el 18 de Brumario, ahí está, comienza la era napoleónica, ¿ya? Y él establece, pues, el famoso consulado, ¿ya? El consulado, chicos, viene de la palabra cónsul. El cónsul ahora iba a ser la autoridad máxima en Francia, iban a ser tres cónsules los que dirigen el gobierno de Francia, ¿no? Y justo pues uno de los cónsules es Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Como iban a ser tres cónsules, uno de los cónsules es Napoleón Bonaparte y es en realidad él quien va a subordinar a los dos cónsules más que habían y él es el que dirige, ¿no?, los destinos de Francia durante el año 1799 hasta el año 1804. Se habla bastante, chicos, de Napoleón Bonaparte, se dice que era bajito de estatura. Bueno, te diré que él medía cerca de 1,70 m, no sé qué tan bajito lo consideres con esa estatura, pero en Europa sí, pues era algo bajo para el promedio de la estatura de europeos. En el caso de franceses, muchos alcanzaban el 1,80 m, entonces el más bajito Napoleón, ¿no? 1,70 m. Claro, para nosotros los peruanos es alto, ¿no? Claro, pero, o estatura, pues algo promedio, pues, ¿no? No es bajito. ¿Qué opinarían, pues, no? Los franceses si ven a nuestros chatitos, ¿no? ¿Qué opinarían? Bueno, pero el consulado, aquí empieza ya la era napoleónica, ojo con el consulado, y es un régimen, pues, como te dije, que es dirigido por tres cónsules, y uno de ellos es Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte es el que tiene más poder de los tres cónsules, ¿sí? Pues es el que tiene más poder. Entonces, él dirige el consulado, chicos, y como te dije, Napoleón obtiene el respaldo de la gran burguesía, claro, luego del golpe que hizo del 18 de Brumario. La pregunta es, ¿por qué? Yo te puedo preguntar eso, ¿verdad? Y es que la gran burguesía, que justamente es la gente más rica, más poderosa, más adinerada de Francia, apoya a Napoleón porque ven en él, pues, una persona que puede establecer el orden, es una persona que viene ya de obtener famas, viene de obtener triunfos, ¿no? Para Francia. Y aparte ven que como militar y estratega, él puede establecer orden y puede poner soluciones a los problemas que tiene Francia, ¿no? Problemas como la pobreza, por ejemplo, claro. Problemas de repente por ahí como la corrupción, me dejo entender, como de repente los problemas que habían como protestas, huelgas, él puede solucionar. Entonces la gran burguesía, chicos, apoya directamente a Napoleón Bonaparte para que asuma el poder dentro de Francia como cónsul. Claro, así es, ya chicos. No se olviden de esto porque esta es pregunta de práctica, ¿ya? Muy bien. Y hablando justamente de actividad de clase, aquí te dejo justo 3 preguntas para que lo vayas pensando y ojo, las personas que no pueden entrar a las clases en vivo me tienen que enviar esta actividad desarrollada. ¿Ya, chicos? Esto se desarrolla más que todo en clase, pero yo sé que hay compañeros que no entran a la clase en vivo por diversos motivos. ¿Ya? Luego de la tarea, también me tienen que enviar esto a través de plataforma. No se olviden, actividad de clase y tarea me lo tienen que enviar por plataforma. Esta actividad de clase representa justamente, ¿qué cosa? Su práctica, su nota de práctica. Así es. Si no lo envían, se van a quedar sin nota de práctica. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Bien, chicos. ¿Por qué se llevó a cabo, chicos, el consulado? ¿Qué pasó? Causas que llevaron al consulado a Francia. Bueno, resulta que antes que Napoleón tome el poder como cónsul, Francia constantemente, chicos, estaba sufriendo derrota ante las coaliciones. Claro. ¿Qué cosa eran las coaliciones? Las coaliciones eran campañas militares que realizaban algunos países que estaban en contra de Francia. Sí, pues, por ejemplo, estaba por ahí Inglaterra, que es la máxima enemiga de Francia, estaba Austria también, estaba Portugal, estaba Rusia, entre otros más, quienes estaban en contra de Francia. Sí, pues, veían de que como en Francia se había llevado a cabo la Revolución Francesa, habían sido capaces incluso de eliminar al rey Luis XVI, el resto de países, chicos,
veían de que esta revolución se podía extender. Y antes de que se extienda, mejor hay que terminar con Francia, ¿verdad? Y con todos sus problemas, para que de esa manera la revolución no se extienda por Europa. Por ese motivo, varios países estaban en contra de Francia. Además que vieron que cuando Napoleón Bonaparte asumió el poder de Francia, Francia podía adquirir un carácter expansionista. De repente con Napoleón, Francia va a querer expandirse. Entonces, antes que ocurra eso, vamos a eliminar a Francia, decían estos países como Inglaterra, como Portugal, como Austria, como Rusia y otros más, quienes organizaron justamente estas coaliciones. ¿Ya, chicos? Eran campañas militares en contra de Francia. Hubieron más o menos como 7 coaliciones, sí, pues, como 7 coaliciones, ¿ya, chicos? Siempre dirigiendo por ahí Inglaterra, ¿no? La máxima enemiga de Francia. Entonces, ¿qué ocurría? Que Francia era derrotada por la segunda coalición y además también Francia, chicos, tenía una fuerte crisis económica. O sea, había mucha pobreza. ¿Me dejó entender? Entonces fueron estas causas quienes llevaron a establecer el consulado. ¿Quién dirigió el consulado? Napoleón Bonaparte, ¿ya, chicos? Recuerda, derrotas de Francia ante las coaliciones y la crisis económica que había en Francia llevaron al consulado. Es decir, llamar o llevaron pues a que la burguesía llame a Napoleón Bonaparte para que tome el poder, ¿sí? Y bueno, antes que esté el consulado, bueno, Francia ya con el golpe de estado de Napoleón tenía ya un carácter expansionista y hay que recordar que Napoleón, antes de que asuma el consulado, Napoleón había venido pues con cierta fama luego de hacer campañas en Italia, ojo, que derrota a Italia y es más, derrota a los austriacos y de esa manera obtiene pues los territorios de Niza y Saboya que eran de Italia, ahora pasan a ser parte de Francia. Mira, te señalo por aquí. Por ejemplo, claro, todo esto era, por ejemplo, los reinos de Italia, todo esto era Italia. Y mira, este territorio de Saboya y este territorio de Niza ahora van a pasar a formar parte de quién? De Francia. Si te das cuenta, Francia comenzó a expandirse con Napoleón Bonaparte. Claro, él llega con esa fama. Y varios países se dan cuenta de ese carácter expansionista de Francia. ¿Sí? Y justo con eso, pues chicos, los austriacos, ¿no? Los austriacos llegan a firmar junto con Francia, ¿no? El Tratado de Campo Formio. Sí, pues el Tratado de Campo Formio. Ya, chicos, ahí está. Eh, Napoleón Bonaparte derrotó a los austriacos, ¿no? Y justo con eso obtiene Niza y Saboya. Ya, chicos, ahí está. Y justo para los austriacos queda justamente la zona de Lombardía, ¿ya? Que es Italia justamente, ¿ya, chicos? Ahí está. Muy bien. ¿Qué, profe? ¿Qué? O sea que para Napoleón, es decir, para Francia queda Niza y Saboya, y para los austriacos, ¿qué queda? Queda Lombardía, claro, muy bien. Ya, chicos, ahí está. Sí, pues, porque los austriacos se peleaban constantemente con los franceses, justamente también por Italia. Ya, chicos, ahí está. Muy bien. Aquí lo podemos ver más claro, chicos. Aquí está. Claro, justo por aquí tenemos a Saboya y Niza, ¿verdad? Que llega a ser parte justamente de Francia. Claro, recuerda que Napoleón llegó pues con esa fama, ¿no? De haber derrotado a Francia y haberse quedado pues con ese territorio, claro. Mientras que para Austria, ¿verdad? Mientras que para Austria quedó ¿qué cosa? Claro, quedó justamente Lombardía, ¿verdad? Quedó Lombardía con el Tratado de Campo Formio. Ya, chicos, que firmó entre Austria con Napoleón Bonaparte. Bueno, con esta parte, chicos, voy terminando. Obras del consulado, es decir, obras del gobierno de Napoleón. En lo político, por ejemplo, Napoleón se convirtió en cónsul vitalicio, así lo llamaron cónsul vitalicio. ¿Qué quiere decir vitalicio? ¿Alguien sabe? Claro, vitalicio quiere decir, chicos, que va a gobernar para siempre, ¿no? Claro, la gente quería que gobierne para siempre, sí, toda la vida. Claro. Además, también se promulgó el Código Civil.
es decir, una constitución política. Sí, pues así se llamaba el Código Civil, donde se prohibieron las huelgas. Obviamente aquí los obreros están siendo fuertemente reprimidos, los obreros franceses. Además, también se prohibió la libertad de expresión y se cerraron periódicos. Es decir, aquellos medios de comunicación que vean a Napoleón Bonaparte como un ser autoritario, como una persona autoritaria, una persona tirana, un gobernante que no acepta la libertad de expresión, eran cerrados. Sí, pues, porque si Napoleón veía que habían noticias que estaban en contra del gobierno de Napoleón, esos periódicos eran cerrados o si no también incendiados. O sea, así era el gobierno de Napoleón, era bastante autoritario. Por otro lado, Napoleón Bonaparte, es decir, el consulado, estableció alianzas con la Iglesia Católica. Ahí está, con el Papa Pío VII. ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es la intención, chicos, de establecer alianzas con la Iglesia? ¿Cuál es lo bueno? Bueno, Napoleón decía que la Iglesia Católica, chicos, era buena en cierta medida. ¿En qué aspecto? De que la Iglesia Católica, chicos, a través de la palabra de Dios, puede de alguna manera, pues, calmar las protestas, pueda calmar las huelgas de los obreros de aquella época. Y no solamente de los obreros, también de los campesinos. Claro, la iglesia puede decir, hijos míos, ¿por qué hacen tanto problema? ¿Por qué huelgas? ¿Por qué las protestas? ¿Por qué la violencia? Hermanos, recuerden que Dios dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Claro, recuerden que no debemos tener odio, recuerden que tiene que haber paz en el corazón, para así nosotros alcanzar el paraíso y la gloria eterna. Chicos, con lo que decía la Iglesia Católica de aquel tiempo, muchas veces se acababan las huelgas. Es por eso que Napoleón vio que la Iglesia cumplía un papel muy importante y en beneficio justamente del gobierno. Entonces, por eso es que se hizo alianzas con la Iglesia. Bien, chicos, y justo aquí es donde se derrota a la segunda coalición. Justo Napoleón arma un tremendo ejército, no por nada era un gran estratega. Y chicos, aquí justamente comienza una parte de cierto auge para el gobierno de Napoleón, ¿no? Quien estaba controlando toda la situación e incluso en lo económico todavía creó el Banco de Francia, ¿no? El Banque de François, ¿no? El Banque de François, decía él. Entonces, ahí está, ¿no? El Banco de Francia, que se recuerda bastante e incluso hasta ahora funciona todavía en Francia. ¿Ya, chicos? Hasta aquí nos vamos a quedar, chicos, con Napoleón Bonaparte. Aquí les dejo una tarea, ya saben, que la parte de actividad en clase y también la tarea me lo deben enviar a través de plataforma. ¿Ya, chicos? Hasta aquí nos quedamos. Recuerden que nos vemos en clase en vivo. Cuídense bastante. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Chao.